era el penal fallado por Tijuana. Bueno, América es líder con un par de victorias en el arranque del torneo, igual que Guadalajara, Tigres, León, Juárez, Toluca, con 4 puntos también invictos hasta ahora en el certamen. Bueno, dejamos el fútbol femenil y hablamos de la presentación de las Chivas este fin de semana. Saludos Ricardo y a todos en la mesa de Fútbol Picante con información de las Chivas Rayadas del Guadalajara, continuando aquí en las instalaciones de Verde Valle, donde el equipo rojiblanco comienza semana de preparación para recibir al Atlético de San Luis el próximo sábado, el cual será el primer encuentro en calidad de local del conjunto del rebaño, y Gabriel Milito presentándose con la afición, que después de la derrota ante los Esmeraldas de León, las sensaciones fueron satisfactorias para el cuerpo técnico sudamericano, viendo las formas, cómo se desarrollaron los futbolistas en el terreno de juego. Inclusive platicamos aquí con la afición y también ven con buenos ojos el debut del rebaño, a pesar de no sacar los 3 puntos, ni siquiera una unidad. Por parte de Javier Hernández, bueno, el futbolista presentó molestias en el gemelo, por lo tanto lo llevarán con precaución, contemplando que viene saliendo de una lesión. Es la información que tenemos desde la Perla Tapatía. Abrazo, gracias Diego. Estos son los resultados de Chivas en su debut en los últimos 5 torneos. Perdió ahora con León, no había perdido en los 4 anteriores, ganándole a Santos y empatando contra Toluca, el propio equipo de la comarca, y una victoria también contra la Fiera en el Apertura 2023. ¿Qué les pareció la presentación de las Chivas? Bien, a mí me gustó, sí me gustó un poquito extraño que haya puesto a Aguirre en la central. Hay cosas ahí medio extrañas, ¿no? Lo de Cowell como eje de ataque, o sea, como que no cuadra mucho ese tipo de parados. Pero en general la actitud, en general el partido me pareció bien. Hay un penal que para mí no es con el que gana el León. Hay otro a favor de Guadalajara que no lo marcan. ¿El de la mano? Ajá, una expulsión que debieron señalar en contra del León y tampoco sucedió. Pero esas situaciones arbitrales de repente son más pretextos que otra cosa. Como se vio el equipo en general, bien, no entendí sobre todo ese par de cosas, Ricky Push, de Milito. Las suplencias de Camberos y no te llamó demasiado la atención. Eso sí, me gustaría más que Camberos iniciara, o pues que Pulido sea el eje de ataque. Si vas a utilizar a Cowell, pues que lo utilices por el lado izquierdo, porque ya ponerlo como eje de ataque es en otras circunstancias de partido. Y si tienes ya a Campillo, ¿por qué no pones a Campillo de arranque? ¿No? Como central incluso, porque en Juárez llegó a jugar en la media cancha. Pero esta contratación se me hace muy buena, y ponen a Aguirre que lleva un ratito ahí en el equipo, llega de Los Ángeles Galaxy, pero pues no había jugado. No había jugado. No. ¿Tú también? ¿Bien? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Te faltó más? Hay contacto en la jugada del Guti. Entiendo que es un contacto mínimo, pero es debatible porque el contacto sí existe. Sí, pero luego puede seguir la acción y deja la pierna atrás y se cae, ¿no? Está muy claro que buscó el penal. Estuvo más clara la de Cáceres, que lo provocó el solito, ¿verdad? Sí, pero hay contacto. Exacto. También en esa jugada también hay contacto. También hay contacto. Sí, medio le sopla y luego se cruza un pie con otro y se cae, ¿verdad? Yo también este fin de semana me topé gente cercana a Mauri en lo del tenis. O sea, estaba todo el mundo en Los Cabos. ¿Qué hacíamos nosotros acá si todos estaban en Los Cabos? Está John en un evento, ahí están todos. Había mucha gente de que conocemos al buen Pablo Carrillo, tu cuate. Sí, bueno, Pablo está ahí todo el tiempo, ¿no? Esteban Arce. Esteban Arce tampoco no lo había visto nada. Pero Amor estuvo en León, sí estuvo también ahí. No, a mí que... O sea, la fiesta estuvo tranquila, ¿no? Estuvo tranquila. Estuvo leve. Pero lo que tiene contento a Mauri es que sienten que Milito tiene al equipo volando, entrenando con ganas, hay buen ambiente. Se ve. Se han entendido, que tienen, es la primera vez en un buen rato que no sentían un equipo con potencial como este. Se nota. Tomando en cuenta las cosas que vienen. Entonces, yo sí creo que va a haber una gran mejoría. Pero potencial hasta qué grado, o sea. Eso. Sí hay. Pero para ser campeón, Jorge. No, para ser campeón no. Pero para meterse ahí entre los 5, sí. No hay espacio. Quitarle un puestecito a uno de los 5 que platicamos hace rato. No, ¿cómo? Que De no hay esos 5, espacio. porque esos 5 equipos sí lo copan claramente con diferencia. No sabemos. Luego el sexto lugar directo, pues ahí estará Pachuca, ahí estará León, ahí estará, hay que ver si Necaxa más o menos se mantiene, no se ha visto tampoco tan Y no mal. hay que ver. Juárez es un equipo que está
está compitiendo Guau, bien. todos menos el Guadalajara. No. Hay que ver a los otros 16 para que ver qué pasa. Vamos a escuchar a Gabriel Milito las sensaciones que le dejaba la presentación de su equipo y luego en frío, ya no tanto de sensaciones, si nos gustó, si no nos gustó. Vamos a poner Ya ahí sé un par cuál de es tu números frío. en pantalla para ver cómo se vio la Ya presentación. sé cuál va a ser tu frío. Sí, castigar al equipo. No lo voy a castigar. Lo vamos a ver y los números, que hablen los números. Primero Gabriel Milito. Acabo de hablar bien, pero perdieron, ¿eh? Sí. O sea, acabas de hablar bien, pero vas a poner tus numeritos. Es Está el bien, está técnico bien. del Guadalajara después de la presentación de su equipo. No hay nada que reprochar, solamente felicitarlo a pesar de haber perdido el comportamiento del equipo, la mentalidad con la que compitieron, la intención de atacar permanentemente. Hemos generado muchas situaciones de gol. Obviamente la eficacia es algo fundamental en el fútbol para ganar los partidos, pero jugando de esta manera llegarán los goles, llegarán los triunfos. Hay que sostener. Más allá de la derrota hay que sostener este comportamiento porque creo y estoy convencido de que es por acá. Bueno, nada que reprochar, está contento Gabriel Milito con su equipo. En el fútbol, luego la estadística, y John lo sabe bien porque en el deporte americano la estadística manda bastante más, ¿no? En el soccer siempre nos queda más el asunto del estómago, si nos gusta, si no nos gusta. Estos son algunos números que deja el partido. De toda la jornada, Chivas fue, de toda la jornada, el cuarto equipo que más posesión de pelota tuvo. Vale la pena destacarlo porque Milito dice que una de las cosas que busca con Guadalajara es que sea un equipo echado para adelante, ¿no? Que presione alto, que busque tener más tiempo la pelota, que recupere rápido. Cuarto, no está mal. Fue el sexto equipo que más oportunidades de gol generó. De toda la jornada, 12. Por eso está contento. 12 oportunidades de gol. Es decir, está en el top 6 Guadalajara en su presentación. Y fue, ahí baja, el 11º equipo que más logró rematar a portería. El 11º, ahí sí baja y se puede entender porque aquí hemos dicho claramente que Guadalajara, pues al jugar sin un centro delantero realmente de calidad, pues le va a costar mucho trabajo. Son números, Pietra, simplemente números para tratar de entender si Milito está bien que diga, no tengo nada que reprochar y estoy muy contento y esto es lo que busco, o si a lo mejor tendría que decir, bueno, hay que seguir trabajando porque tenemos mucho que por hay delante. que seguirle, pero por supuesto que sí, hay que mejorar muchas cosas. Sí me gustaría de repente tener una plática con Milito, una entrevista y preguntarle qué es lo que intenta. Estamos vetados ahí, Jorge, estamos vetados. Todavía. Gracias a... Estamos vetados. ¿Todavía el veto sigue? Sí, todavía. No era así como por un lapso de tiempo. No, está. Hay que hablar. Y es bien ¿o qué? está vetado. ¿Es de por vida? De por vida. ¿Sí? Ah, sí. Sí. Firmado y toda la cosa. Hasta que Mauri vende el equipo. O sea, como Mauro en Federación, haz de cuenta más o menos la cosa, ¿o qué? No, peor. Peor, sí. Bueno, entonces una plática off the record. Sí, para ver qué... acá en el hotel búscalo en algún lado donde no. Sí, para platicar con él. ¿Qué pensarán, Se entere la estructura de prensa también. pensarán los patrocinadores de Chivas, ¿no? Que diga de Chivas que no estén en ciertos medios, pero eso es tan... No, pero tan a este la particularmente antigüita, está tan a la vetado. antigüita. Yo creo que, hablando de las estadísticas, Sí. yo creo que Milito buscará arreglar lo que tanto nos hace falta a veces en el fútbol mexicano, la contundencia, ¿no? Si tienes mucha posesión, tienes llegada, pero pues... ¿Cómo va a arreglar la contundencia, Milito? Y no es crítica, es pregunta. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cómo va a hacer goles Chivas? ¿Cómo va a ser goles? ¿Quién? Es que no está nada más Alan Pulido. Descarta al Chicharito, Chivas no El tiene un Chicharito futbolista anda en- que vaya a marcar en más otras de 5 goles en el torneo. El Chicharito anda en otras cosas interesantes. Pero los demás, Hormiga González, Vilque, No va a ser Efra cinco, no va a Álvarez, ser cinco, Camberos, no va a ser cinco. Pulido, Saturno. entre ellos, divídelos. Pero no va. Divídelos. Pero Sí hay yo lo único que ofensiva. digo es, no puedes pensar en competir si no tienes un futbolista que te dé por lo menos 5, 7, Pietra, 8 goles. ¿quién va- No los tiene Guadalajara. ¿Quién los va a 5, 7, 8 meter? Alan Pulido? No ¿Quién los va a te los va a meter? dar. ¿Por qué no? Yo te pregunto, ¿quién va a meter los goles en Chivas? Ya los mencioné. 7 Pulido. Efraín La Álvarez, cerramos en tenemos 7. a Efra Álvarez, a Camberos, a Padilla, al Piojo Alvarado, a Alan Pulido, a Vilque, a la Hormiga González. Pero Entre todos esos, a lo mejor sí llegan a 7. Sumados los goles de todos. Ya iba a soltar una No, pero- peladez, pero- ya iba a soltar una Oye, peladez. pero Ricardo, 7 en el torneo, claro que los va a meter. A Javier, en la entrada en calor se le apretó un poco el gemelo y por eso no pudo continuar con la entrada en calor. Obviamente, tal y como se estaba dando el partido y ante la necesidad del empate,
para nosotros es un jugador importante que está saliendo de una lesión y seguramente hubiese ingresado. Bueno, el partido o el rendimiento del equipo individualmente y colectivamente lo vi muy bien. Creo que nos llevamos un castigo desde el resultado demasiado grande, de acuerdo a lo que fue el juego. No hay nada que reprochar, solamente felicitarlo, a pesar de haber perdido, el comportamiento del equipo, la mentalidad con la que compitieron. A ver, yo nunca he sido anti Javier Hernández. Últimamente le he pegado un poquito porque no dejan de ser las Chivas. La caricia antes de la cachetada. Sí. Típica. Pero Javier Hernández, yo lo narraba, y conmigo, cuando yo lo narraba, metía los goles en Bundesliga. Alternábamos con otras cadenas, y cuando jugaba para las otras cadenas, no metía los goles, los metía conmigo. 19 goles con el Bayer Leverkusen, si mal no recuerdo. El tema es que si ahorita, a los 37 años, después de todo lo que he argumentado yo de que ningún delantero mexicano de esa edad la ha roto, el entrenador da a conocer que en el calentamiento se apretó un poco. Pues se lesiona. Pues si no puede jugar, está lesionado. Se contractura lesiona, un poco. se jode. Sí, no puede. Si ustedes recuerdan, esta no es la primera vez que en un calentamiento se jode el Chicharito. Se lesiona. No es la primera vez, aunque sea una lesión pequeñita. ¿Por qué nos aferramos a la leyenda y a la figura cuando su cuerpo, los cuerpos son sabios, los cuerpos no se equivocan? Hay cuerpos corriosos que aguantan todo, que hacen de todo, que parecen Superman. O sea, hay cuerpos que fuman, beben, corren 4 kilómetros diarios, nadan, y no les pasa nada. Hay otros que no. Hay otros que no. ¿Por qué nos aferramos a que Javier Hernández tengamos que seguir considerándolo un futbolista en activo cuando su cuerpo, desde que llegó a Chivas, desde su última temporada con Galaxy, su cuerpo está mandando un mensaje claro? Coincido. Hermano, te tengo malas noticias. ¿Malas noticias para mí o para...? Malas noticias para ti Okay. y para el América. A Henry Martín le está pasando lo mismo que al Chicharito. Son veteranos en la etapa final de su carrera, más Chicharo que Henry, Fíjate, pero está pasando lo mismo. Cuando acabó la Copa del Mundo de Qatar, me preguntaron si Henry Martín debía ser el titular. Y yo dije, lo dudaría por una cuestión física, porque Henry llegaría a los 34, 35 años para el siguiente Está pasando mundial. lo mismo. Henry y Chicharo Ajá. son veteranos en la parte final de su carrera que cada vez se lesionan más seguido y al mismo tiempo ahora tardan más en salir de la... Lo mismo le pasó a Oribe Peralta. Pero tampoco es el mismo contexto. A Henry Martín sí le está pasando ya. Le está pasando. Es un tipo que está yendo Por eso en le un digo, te declive tengo malas físico, noticias. Y Y lo a que ti estamos también. hablando. A ti también. Pero Henry Martín ya le entregó un tricampeonato al América. Sí, y está Henry bien. Martín ya le ganó muchos bien eso. títulos al América. Está perfecto. Y Henry Martín no se ostenta Pegue, como César. leyenda del No América. pasa nada. Pegue, César. Y yo No nunca he compares escuchado sus carreras. Yo nunca he escuchado que Henry Martín diga No vayas ahí. "Yo Vamos, ahí soy es ESPN leyenda 4. del América". No vayas ahí, no, No, te no, conviene. no. Esta discusión la sigo en ESPN 4. Yo te voy Nos a decir hubieran una puesto más cosa. acá, ¿no? Para ESPN 3. Yo alguna ESPN vez 2. escuché a Javier Hernández decir Lo que era mandaron una hasta el leyenda 4. del Guadalajara, Sí. cosa Sí. que por supuesto y absolutamente que no. Ok. Y te lo dije la semana pasada. Hoy, la única forma de que Pegue, Javier César, Hernández pegue. aporte al Guadalajara es que ponga para el arbitraje, porque ni siquiera está disponible Pegue, para César, jugar pegue. nunca. Entonces, ¿Ya? sí está pasando lo mismo. Me gusta. No es el mismo contexto. Henry Martín pasando viene en un lo mismo. declive, pero después de haber ganado muchos títulos con el América. Y sí, saca No la primera los parte de la compares. carrera del Chicharo. No No, los pasa compares, nada. no los Sácalo. compares. No pasa nada. No están en Saca la todo misma lo que traes. conversación. Saca todo lo que traes. No, Sácalo. Hoy lo sí. trae Fue eres mucho tú. Hoy están en mejor. la misma El que conversación. lo trae eres tú. Sí, en la misma conversación, porque, Porque hoy tú juegan los sacaste dos a en la Henry Liga MX. a la misma Y los dos conversación. juegan en la Liga Vean MX. lo Tú sacaste alterados- a Henry. Vean lo Yo alterados estoy que con están. tranquilidad. No vengas No, con una sí, sí. disciplina que no se ha basado en ciencia llamada Vean lo psicología. alterados que están. No, yo No estoy muy vengas con tranquilo. una Porque disciplina que no saben- ha podido consumarse como ciencia como la psicología. Exactamente. ¿verdad? Están Entonces, muy alterados. Yo no estoy alterado. El que Principalmente trajo a la César. conversación Perdón. a Henry fuiste tú. Claro. Pero hoy
Tú los pusiste en en la nivel misma de conversación. carrera que César los quiere poner, o no sea, están en la misma obviamente conversación. no es la Perdón, misma carrera. Henry, No es la misma, pero tú estás César, comparando Henry que los no dos se están en un sienta. declive. Claro. Bueno, Y en ese Henry ya declive- entregó muy buenos resultados a Y su como club. sabes que El ese Chicharito declive- ha estado simplemente cobrando por cobrar en el Guadalajara, ¿sí o no? Como sabes que ese declive es cierto. Respóndele eso. Como sabes ¿Sí que o ese no? declive Ha cobrado- es cierto, quieres hablar de la carrera como, de Henry. como decimos en el argot. Perdón, Henry no se sienta en la misma mesa que el Chicharito. Perdón que te lo diga. No, hay comparación en sus este carreras. momento no, por No hay. supuesto que no. No, porque la primera pero va a parte haber de la nunca. carrera Ok, de no, Javier espérame, Hernández espérame. fue muy buena. Henry no se sienta en la mesa. Perdón si los lastimé. Sergio los lastimó. No No te preocupes. Los maté, los hice pedazos. Yo no tengo emociones. Yo no tengo emociones. Yo solo vine a decir ¿Cómo verdades. dices tú? Perdón si Perdón te si he los lastimado. lastimado. Perdón. Pídeles yo no perdón, tengo pídeles emociones. perdón. A nombre ver. del Tuca les pido perdón, Déjame- hermanos, por haberlos lastimado. Déjame mandarte otra vez al funeral de tus palabras. Sí, señor, a Ok. ver si es cierto. Nadie ha puesto en la conversación a los dos, salvo tú. Yo en la Tú los conversación de las pusiste en la lesiones. conversación. En la conversación de las Los lesiones. pusiste en la conversación. César los puso en la Perfecto, comparación de muy sus bien. carreras. Ok. Y Henry no se siente en la Ok. misma mesa que El hecho- Chicharito. A ver, el hecho que Henry no haya y que Chicharito haya ido a Europa y Henry o no, puede obedecer a muchas otras cosas extras y aparte de su calidad Sí, hermano. futbolística. Pero no solo fue a Europa. No Ok. solo fue a Europa. Ok. Ganó 2 Premiers Muy bien. con el Manchester Perfecto. United, jugó una final Muy de bien. Champions, jugó en el Real Muy Madrid. bien, de acuerdo. No solo Ok. fue a Europa. Está bien. Entonces, Ir a Europa, en los restaurantes. Diego hermano, Lainez, y ok, regresó. En los restaurantes, nadie está toda una vida. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo. A lo mucho, pues, hemos Una buena estado sobremesa como la 10 nuestra. horas. 10 horas en un restaurante. Dale. Son muchas, pero está bien. Está bien, ok, pero posible. Muchísimas. Hemos No, estado sí, 10 sí, horas. sí, Hemos sí. estado 10 horas de sobremesa. Sí. Chicharito comió en el restaurante Premier League Sí. y comió bien. Claro. Ya no come en ese restaurante. Al salir de ese restaurante, Henry no fue al restaurante de Premier League. No. Pero Henry comió manjar en el de la Liga MX. En el Hay que, niveles. en el que Javier Hay niveles. no le han dado ni croquetas. Sí. ¿Y No qué le es han dado mejor? ni croquetas. ¿Comer en la Premier o comer Pero- en la Liga pero MX, ya caballo? Ya comió. Contéstame. Ok, no, es mejor el de la Premier. Nada más que una cosa. ¿Qué es mejor, el No, América o el no, Real no, Madrid? espérame, Perdóname si te voy, vuelvo a no, lastimar. voy a esto, ¿Qué voy a es esto, mejor, el voy a América esto. o el Real Madrid? Pero Chicharito fue a esos restaurantes. Su reservación fue hace mucho más tiempo. La de Henry reciente. Pero ahí estuvo. La de Henry Ahí reciente. estuvo. Y suponiendo que sea un animal competitivo, ¿Quién? Chícharo, Eso, sí es. Pregúntale al yo Tuca. creería que le gustaría haber comido en el restaurante Liga MX, manjar. Y no comió. Antes de Suponiendo comer que es en la Premier, competitivo. Ajá. comió, fue campeón de goleo. No, fue co-campeón de goleo con Johan Pano y Hércules Gómez. Correcto. Con Pero mejor promedio ¿fue de o no fue minutos de en el Hércules Bicentenario Gómez. 2010. Con mejor promedio de minutos Y de Hércules Chivas. Gómez. Hércules jugaba 5 minutos y metió 10 goles. Sí, porque el Chelis no quiso que jugara más. sí. De hecho, Hermanos. Está, a ver. Lo saben. No, dime una cosa. Henry también está en el declive Está bien, de su perfecto. carrera. Voy a hacer la pregunta exclusiva de ¿Chícharo ya debería retirarse? Yo creo que él se va a retirar cuando él piense que sí. Ok. Ahorita, como está la situación, yo creo que él, debe estar diciendo, voy a tomar este torneo y voy a tomar una decisión. Que sí. Si tú fueses el presidente de un equipo, ¿tú contratarías ahorita a Javier Hernández? No, ya está contratado. No, si tú, es hipotético el caso. Si tú fueses el presidente, ¿contratarías a Javier Hernández? La respuesta es no sé qué la ahorita piensas. no. a ver, yo te pregunto, Tuca, No lo ¿contratarías a contratarías Javier desde hace un Hernández o a Henry Martín en este momento, con el declive que habla Sergio? Claro. Ninguno de los dos. Ninguno ¿Y si de los tuvieras dos. que hacerlo? Pero ahí te va. Perdónalo si te lastimó. No, pero ahí porque te va, yo te voy a esperabas que te contestar. contestara a ti. Hoy la probabilidad de que se recupere más rápido Henry Es totalmente. Ah, sí. es mayor. Ah, claro. Porque hermano. aparte- Me voy con- joven. si es obligado los dos. Y hoy de Javier Hernández Henry. solo hablamos de los videos que graba No y tiene de las 32, sandeces que no dice en tiene esos 30. videos. Que te voy a decir una cosa, ya que tocaste el tema, yo no iba a hablar de eso. A mí, su lado influencer, a mí me gusta esa persona libre de Sí, expresarse. porque todos tenemos ese derecho. Sí, Todos tienen exacto. ese derecho, Pero ¿entiendes? hay que saber medirlo también. Él tendrá que asumir sus consecuencias Exacto, y argumentar y todo lo dice. que viene. Pero ese Chícharo, en lo personal, a mí me gusta. A mí me gusta. El que veo, el que ya no veo en la cancha, pues ya no.
Sí. Perdón si los lastimé. El chícharo que chavorruquea es más divertido, sí. El día amaneció más pesado para todo Chiva hermano. Es con profunda tristeza que la nación rojiblanca se despide de uno de los grandes nombres de nuestra historia, Crescencio Mellone Gutiérrez, leyenda viva del campeonísimo, que nos dejó a los 92 años. No es cualquier pérdida. Es la partida de un símbolo, de uno de esos hombres que ayudaron a construir la grandeza de Chivas cuando cada página de nuestra historia se escribía con sangre y sudor. Mellone no fue solo parte del equipo, fue protagonista, fue goleador, fue campeón. En los años dorados de los 50 y 60, cuando el rebaño sagrado era temido por todos y coleccionaba trofeos, Crescencio era la pesadilla de las defensas rivales. 5 títulos de liga, 4 de campeón de campeones, y, sobre todo, la marca indeleble de haber sido el primer campeón de goleo en una conquista de liga de Chivas, en la temporada 1956 a 1957. Mientras otros clubes todavía soñaban con grandeza, Mellone ya ponía al rojiblanco en lo más alto. Él hacía gol como quien respira. Él vestía la camiseta como si fuera una armadura. Por eso, no es exagerado decir que lo que somos hoy pasa por sus pies. El orgullo, la historia, el respeto, vienen de esa generación. Vienen de Mellone. El propio Amaury Vergara se manifestó, visiblemente conmovido. Gracias, Crescencio Mellone Gutiérrez, por enseñarnos que ser de Chivas es dejarlo todo en la cancha y vivir con amor eterno por esta camiseta. Y tiene razón. Ser de Chivas es eso, entrega total, pasión eterna. Y Mellone fue el retrato más puro de eso. Hoy el fútbol mexicano está de luto. Y el corazón rojiblanco, en silencio. Pero la verdad es que las leyendas no mueren, solo descansan. Crescencio Mellone Gutiérrez seguirá vivo en cada grito de gol, en cada camiseta 9, en cada memoria del verdadero campeonísimo. Hasta siempre, ídolo. Gracias por todo. Según el portal Fútbol Total, el ambiente en Verde Valle no es solo de resaca tras la derrota contra León. También hay preocupación por una de las joyas de la cantera. Así es, aficionado. Hugo Camberos reapareció en el entrenamiento con un vendaje llamativo en la mano izquierda, y eso ya encendió las alarmas en el corazón de la nación rojiblanca. Después del revés 1-0 en el Apertura 2025, la tropa de Milito regresó a los entrenamientos con la mirada puesta en el duelo contra Atlético de San Luis. Y cuando el equipo apareció en la cancha, no fue una ausencia lo que llamó la atención, sino la presencia de Camberos, pero con ese curativo que dejó a todos preguntándose, ¿está lesionado? ¿Se perderá el próximo partido? El joven, que venía ganando confianza con la afición y parecía haber asegurado su lugar en el once titular, perdió espacio con la llegada de Gabriel Milito, pues el nuevo técnico simplemente eliminó a los extremos del esquema. El resultado: Camberos fue improvisado como carrilero, y apenas entró en el segundo tiempo contra León, donde poco pudo hacer. Pero tranquilo, Chiva hermano, el susto podría no pasar de eso. A pesar del vendaje, todo indica que el número 24 no será baja para el partido del sábado 26, contra San Luis en el Estadio Akron. La duda que queda es, ¿Milito le dará más minutos? ¿O el joven seguirá siendo sacrificado fuera de su posición natural? La afición quiere respuestas. Porque algo que sabemos es que Camberos tiene talento. Y en Chivas, quien honra el manto tiene que estar en la cancha. Y ahora te pregunto, aficionado, ¿crees que Milito debería apostar por Camberos como titular, aunque no sea en su posición original? ¿O ya es hora de armar un esquema que valore a las joyas de la cantera como él? Quiero saber tu opinión. Según Medio Tiempo, la situación de Javier Chicharito Hernández dentro de Chivas está al borde del abismo, y no es solo por su desempeño en la cancha. El escándalo ahora viene de las redes sociales, y no por un golazo, una provocación o una celebración, sino por unos videos polémicos que el número 14 hectáreas ha estado publicando, donde habla sobre temas de género que han causado gran revuelo. Aficionado, prepárate para esto, el vestidor del rebaño está incómodo. Así es. Según el periodista Miguel Ángel Arispe, hay gente importante dentro del club que no vio con buenos ojos la actitud de Chicharito. No es tanto por lo que dijo, sino por el momento y la forma en que lo ha hecho. La queja interna es clara. Mientras el equipo busca encontrar su ritmo en la cancha, el jugador que gana más de $2.5 millones al año está más enfocado en grabar videos que en jugar al fútbol. ¿Puedes creerlo? El mismo ídolo que debería liderar, inspirar a los jóvenes de la cantera y meter miedo a los defensas rivales, se está convirtiendo en un dolor de cabeza en los pasillos. Y hay más. Según la fuente de Arispe, ni siquiera Amaury Vergara está completamente enterado de este conflicto, pero se sabe que hay un ambiente de total intranquilidad en el club. La evaluación es dura. Chicharito no está concentrado,
no rinde y está gastando energía en temas que distraen de lo más importante: portar la camiseta más pesada de México. Para empeorar las cosas, las estadísticas del delantero desde su regreso a Guadalajara tampoco ayudan. Dentro de la cancha, no ha cumplido lo que prometió. Pasa mucho tiempo en el departamento médico, juega poco y cuando juega no decide. El resultado: todo apunta a que la directiva no renovará su contrato, que vence en diciembre de 2025. Y la segunda etapa del máximo goleador de la selección mexicana con el club podría terminar igual que empezó: mucho marketing, poco fútbol. Ahora quiero saber de ti, aficionado. ¿Crees que el ciclo de Chicharito en Chivas ya terminó? ¿O merece una última oportunidad para callar bocas y demostrar que todavía puede ser decisivo con el manto rojiblanco? Según el periodista Iván Elizondo, tras la derrota contra León, la paciencia de la afición rojiblanca con el árbitro Adonai Escobedo ya se agotó, y con toda la razón. Porque lo que pasó en la jornada 2 de la Apertura 2025 no fue un error aislado, sino otro capítulo de esa novela en la que el rebaño siempre termina siendo el perjudicado. En el último partido, León ganó con un penalti de James Rodríguez, pero el problema no fue solo el marcador. Hubo dos jugadas dudosas dentro del área a favor de Chivas que Escobedo ignoró por completo. Y para colmo, Nicolás Fonseca cometió una falta fuerte contra José Castillo que claramente merecía tarjeta roja, y nada, ni revisión en el VAR. Pero esto no empezó ahora. En 2023, contra Monterrey, Gilberto Sepúlveda fue expulsado injustamente y, para completar, Escobedo señaló un penalti a favor de los Rayados que por suerte fue fallado. En febrero de 2024, ante Mazatlán, dejó de marcar un penalti clarísimo sobre Ricardo Marín. Chivas ganaba 2-0 y terminó empatando. ¿Coincidencia? Y no para ahí. En marzo de 2025, Escobedo fue protagonista de una de las decisiones más absurdas de la temporada. Expulsó al técnico Gerardo Espinosa, quien había recibido un pelotazo desde el banco del América. Sí, el entrenador recibió la pelota y el castigado fue Chivas. De nuevo. Mientras tanto, Gabriel Milito prefirió no polemizar, diciendo que aún está conociendo el fútbol mexicano. Pero si esta cadena de injusticia sigue, será difícil que mantenga ese tono por mucho tiempo. La verdad es una sola, aficionado. Ya es hora de que Chivas sea tratado con el respeto que merece dentro del campo. Porque ser el más popular, tradicional y amado de México no puede significar ser el más perjudicado. Ahora dime, nación rojiblanca, ¿hasta cuándo vamos a aguantar este tipo de arbitrajes sin levantar la voz? ¿Crees que la directiva de Chivas debe tomar una postura firme contra los errores de Adonai Escobedo? Según el periodista Michele Giannone, de Apple TV y MLS en español, y también por entrevistas recientes, la afición de Chivas recibió una noticia que deja un sabor amargo. Y el nombre en el centro de la polémica no es otro que Roberto Piojo Alvarado, uno de los jugadores más importantes del plantel actual, y quizás el más decisivo bajo el mando de Gabriel Milito. El número 25, que vive el mejor momento de su carrera, no solo en números sino también en regularidad y protagonismo, dejó entrever la posibilidad de salir del rebaño, y rumbo a Estados Unidos. En una entrevista antes del Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, Alvarado no ocultó su interés por cambiar de aires. Ojalá que algún día me toque jugar acá en la MLS. Espero poder venir y conocer más de la liga, vivirlo yo, estando acá, y ojalá un día se dé. No es cualquier declaración, aficionado. Es una señal clara de que el jugador ya piensa en nuevos retos, aunque sea pieza clave en el esquema de Milito. Y ahí prende la alarma roja en Verde Valle, el jugador más productivo del equipo, con 28 goles y 25 asistencias en 135 partidos, está pensando en un futuro fuera de Chivas. Y para quienes creen que es solo charla de entrevista, aquí viene la realidad. Según Giannone, Alvarado ya fue buscado por al menos 4 equipos de la MLS, incluyendo al Houston Dynamo, que lo sigue desde hace tiempo. Es decir, si realmente quiere salir, no le faltarán ofertas. La situación molesta porque el Piojo no es cualquier jugador. Además de ser uno de los que más ha crecido desde que llegó, superando incluso sus números en Cruz Azul, hoy representa lo que la afición espera de un líder técnico en la cancha. De él nacen las jugadas más peligrosas. Él es quien define. Y lo peor, todo esto sucede justo cuando Chivas intenta reencontrar su grandeza, consolidar un proyecto competitivo y volver a pelear por títulos. Perder al Piojo ahora sería renunciar a uno de los pocos jugadores que realmente hacen la diferencia. La directiva no se ha manifestado, pero en los pasillos la alerta está encendida. Alvarado tiene contrato, pero su deseo de salir pesa, y si alguien llega con una buena oferta, la negociación puede calentarse. Y ahora, aficionado, la pelota está en tu cancha.
¿Crees que Chivas debe retener a Alvarado a toda costa y convertirlo en ídolo? ¿O es mejor dejarlo ir y usar ese dinero para traer refuerzos en el mercado? Según el periodista César Huerta, la derrota de Chivas ante León en la segunda jornada de la Apertura 2025 dejó un sabor amargo, pero también trajo una buena noticia para la nación rojiblanca. Gabriel Milito ya sabe quién fue el mejor en cancha del equipo, y no fue ninguno de los nombres más esperados. El elegido fue Efraín Álvarez, quien entró en el segundo tiempo y marcó la diferencia, dejando claro que merece una oportunidad como titular en el próximo partido. El rebaño sagrado volvió de León sin puntos, pero con mucho esfuerzo y entrega dentro del campo. El equipo generó oportunidades, presionó, pero chocó con la falta de suerte, y un portero rival en estado de gracia. Fue justo cuando Efraín ingresó que el equipo ganó una nueva dinámica. En menos de 30 minutos, el mediocampista ofensivo mostró personalidad, creó las jugadas más peligrosas, y casi salvó el empate con un potente disparo desde fuera del área que impactó en el travesaño. Milito, que no suele comentar mucho sobre los árbitros ni meterse en polémicas, dejó claro que quedó satisfecho con el desempeño del joven. El técnico ahora evalúa cómo incluir a Álvarez en el 11 titular, pero la decisión no será sencilla. El problema es que el plantel cuenta con jugadores que también necesitan demostrar, y no han respondido como se esperaba. Cade Cobel, quien comenzó como titular, no ha rendido al nivel esperado, y Roberto Alvarado, pieza clave, también ha mostrado actuaciones por debajo de lo que la afición desea. Esta situación genera un dilema para Milito: apostar por el talento joven que entró bien y mostró hambre de balón, o mantener a los jugadores experimentados, aunque sin rendimiento. Es una decisión que podría definir el rumbo del equipo en la temporada. Para el aficionado, la entrada de Efraín fue un soplo de esperanza. Es la típica historia del joven de la cantera que llega para pelear por un lugar y necesita una oportunidad para consolidarse. La afición que sigue al rebaño sabe que renovar el plantel y darle chance a los jóvenes es fundamental para recuperar la grandeza del club. Ahora queda la pregunta que no quiere callar para ti que estás viendo. ¿Quién crees que debe salir para que Efraín Álvarez gane su lugar como titular? ¿Será Cade Cobel, Roberto Alvarado o algún otro jugador? ¿Y apuestas por el joven para que sea el diferencial que Chivas necesita en esta apertura? El próximo partido contra Atlético de San Luis promete no solo ser decisivo en el campeonato, sino también para el futuro del medio campo del rebaño. La hora de Milito para decidir está cerca, y la afición quiere ver sangre, garra y, sobre todo, resultados dentro de la cancha. Según el periodista Aldo Lara, en otro capítulo de la novela de la temporada, la ausencia de Yael Padilla en la lista de convocados para el partido contra León no fue casualidad, y la razón deja claro dónde está el joven de 19 años en los planes de Gabriel Milito. Contrario a los rumores que circulaban en los pasillos, lo que realmente pesó fue la sobrepoblación de opciones en la posición que él ocupa, y no un supuesto ultimátum de la directiva para que el chico saliera del club. Padilla, que bajó al equipo sub-21 junto con Miguel Gómez e Isaac Brizuela, quedó fuera de la lista principal precisamente porque Milito tiene muchas opciones para ese puesto y, lamentablemente, el joven no está entre las prioridades del entrenador argentino. Si realmente hubiera impresionado en sus últimas oportunidades, al menos habría ganado un lugar en el banco de suplentes, pero hasta ahora ha sido dejado de lado. Esta decisión de Milito evidencia una realidad dura para muchos jóvenes de la cantera. No basta solo con talento, también es necesario ganarse la confianza del técnico, y por ahora, Padilla no lo ha logrado. El club todavía cree en el potencial del jugador, pero el panorama para que gane minutos en el primer equipo es complicado. Ahora, el foco del equipo está en el próximo compromiso, que marcará el regreso de Chivas al Estadio Akron, después de las remodelaciones en el césped. El rival será Atlético San Luis, en la tercera jornada de la Apertura 2025, con el duelo programado a las 17 horas, tiempo del centro de México. Aficionado, la pregunta que queda es esta: ¿crees que Yael Padilla merece más oportunidades en el primer equipo, o Milito tiene razón al apostar por quienes han mostrado mejor rendimiento? ¿Será que el joven todavía puede sorprender y ganarse su lugar en el rebaño? El tiempo lo dirá, pero la afición estará atenta.